Pedro Mancilla, un minutito nada más. Bueno, breve repercusión de lo que dijo el intendente Pablo Grasso, instante nada más aquí, abriendo las sesiones legislativas. Bueno, sin duda que me quedo con el último mensaje, ¿no? Invitando a toda la comunidad y a todos quienes componemos la comunidad para salir de esta situación, poner lo que hay que poner y bueno, hacer de nuestra ciudad lo que realmente, no solamente de nuestra ciudad, sino de la provincia, lo que soñamos para nuestros hijos y para todos quienes nos precedan, ¿no? Realmente es el mensaje final. Y eso sin duda que va a traer también el esfuerzo de todas las partes para poder lograrlo. Y lo que dijo, bueno, que de alguna manera se ha gestionado con fondos propios, pero se podría gestionar mucho mejor si hubiera otros apoyos, ¿no? Sí, en realidad hay que rescatar que sin tener el apoyo de nación ni de provincia se ha podido ir gestionando y eso es importante, porque automáticamente uno lo primero que visualiza es lo que se podría haber logrado si hubiéramos de la misma manera en un lineamiento de apoyo económico, lo que se podría haber logrado si hubiera existido ese apoyo que la ciudad de Río Gallegos tanto necesita, ¿no?